Empezamos con la ficha pedagógica mensual de Básico Superior. Vamos a presentar la actividad 2 de la semana 4 del proyecto 2 de la asignatura Matemática. El tema que vamos a presentar es números irracionales. Empezamos con una breve explicación sobre números irracionales. ¿Qué son los números irracionales? Son números que no pueden expresarse como una fracción. Un número irracional se simboliza con la letra I. Tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Esto quiere decir que el número no se repite periódicamente sus cifras decimales. Los números racionales pueden ser trascendentes. Entre ellos tenemos al número pi, cuya nomenclatura es una letra griega que se llama pi, cuyo valor numérico es 3.1415 y un sinfín de decimales. Es un número racional porque los decimales no tienen fin. El número de Euler es otro número irracional que se conoce con la letra E y cuyo valor es 2.718281 y también un sinfín de decimales. Otro número racional trascendente es el número de oro, o también conocido como el número phi. Su nomenclatura es una letra griega llamada phi y cuyo valor numérico es 1.6180 y un sinfín de decimales. Otros números irracionales se consideran también algebraicos, como aquellos que tienen raíz cuadrada de un número no exacto. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 3, 1 más raíz de 7 dividido entre 3, son números irracionales algebraicos. Como primera actividad, te retamos a resolver el siguiente ejercicio en tu cuaderno a partir de lo aprendido. En la siguiente figura halla el valor C, el área y el perímetro. C representa la diagonal del cuadrado que tiene 6 centímetros de lado. Si separamos una parte de ese cuadrado tendremos un triángulo rectángulo, de tal manera que nos va a quedar de esta manera. Si pueden notar, es un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 centímetros cada uno. Tanto el cateto opuesto como el adyacente a los ángulos miden 6 centímetros cada uno y cuya hipotenusa es el lado C que se encuentra aquí. Resolvemos mediante la siguiente forma de teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Quiere decir que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. La fórmula despejada sería de esta forma: C es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. De tal manera que resolviendo este ejercicio, reemplazando los datos en la fórmula que tenemos aquí encerrada en este lado, nos quedaría C es igual a 6 elevado al cuadrado más 6 cuadrado. Recordemos que estos 6 son cada uno de los catetos que tiene el triángulo rectángulo. Entonces, resolviendo esto, nos quedaría C es igual a raíz cuadrada de 36 más 36. 6 al cuadrado es igual a 36. Sumando estos dos números, C es igual a raíz de 72. De tal manera que este raíz de 72 podemos tomar una calculadora y sacar un valor aproximado. Recordemos que 72 no tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces es un número irracional. De tal manera que C es aproximadamente igual a 8.485281 y esos puntos suspensivos indican que tiene un sinfín de decimales por ser un número irracional. Me pide también encontrar el área y me pide encontrar el perímetro. Encontrar el área, como es un cuadrado, su fórmula es muy sencillo. Es L elevado al cuadrado, el lado elevado al cuadrado. Quiere decir que para encontrar el área de ese cuadrado, simplemente va a tomar el número 6 y lo va a elevar al cuadrado. Y de esa forma obtiene el área de ese cuadrado. Y para encontrar el perímetro, también es su forma muy sencilla. Es la suma de todos los lados. Lado y más lado. Como ese cuadrado es una figura que tiene 4 lados, entonces va a sumar 4 veces el número 6 y de esa forma obtiene el perímetro de ese cuadrado. La segunda actividad responde a la pregunta: ¿para qué me sirve el teorema de Pitágoras en la vida cotidiana? Para reforzar el tema puedes revisar la página 18 y 19 del texto integrado del estudiante de matemática de noveno, educación general básica superior. Resuelve tu cuaderno los ejercicios propuestos en la página 20 y 21.
Sobre la primera parte, ¿para qué me sirve el teorema de Pitágoras en la vida cotidiana? Esta es una pregunta que la va a responder el estudiante buscando en algún texto o buscando en alguna página web o en cualquier medio que le sirva de consulta. Bien, entonces tenemos aquí el taller de la página 20 y de la página 21, que son el trabajo que me pide realizar la ficha pedagógica esta semana. Empezamos con el numeral 1. Coloca Q si es número racional y la I si es un número irracional. Para ello vamos analizando caso por caso, literal por literal. Empezamos con el literal A. 1.33. Si puede notar, después del 3 hay unos puntos suspensivos. Quiere decir que el decimal es infinito. Pero si puede ver, el 3 se repite muchas veces. Quiere decir que si sigo poniendo 3, voy a poner un número infinito de 3, 3, 3. Entonces, a eso que tiene un número que se repite, se le llama decimal periódico puro en este caso. Por lo tanto, es un número racional. Todo decimal periódico va a ser un número racional. Entonces, la solución de la primera del literal A, entonces es una letra Q. Es lo que va a poner aquí, una letra Q. Luego, con el literal B, 2.236067,9 y un número infinito de decimales. Como dice aquí, es un decimal infinito, pero no tiene ninguna cifra periódica. ¿Qué quiere decir? Que el 2, si puede notar, ya no se vuelve a repetir, el 3 tampoco, el 6 se repite, pero no tiene ningún patrón. Y así mismo con todos los números que están ahí. Entonces es un número irracional. Entonces al literal B le va a poner entonces una letra I. En el literal C, en cambio, es una fracción. Una fracción, por lo tanto, recordemos que un número irracional tiene un número infinito de decimales sin ningún patrón fijo. Pero esto es una fracción. Una fracción, por definición, es un número racional. Entonces, el literal C también es racional. Raíz de 101, literal D, raíz de 101, es una raíz cuadrada inexacta. Como hemos visto anteriormente, una raíz cuadrada inexacta es un número irracional. Luego viene el siguiente ejercicio, el literal E, es un decimal periódico. Es un decimal periódico, pues si puede notar, este 4 vuelve a repetirse aquí, el 2 vuelve a repetirse, el 3 vuelve a repetirse. Lo mismo pasa con el 1 y el 8. Quiere decir que los números decimales son infinitos, pero se repiten de acuerdo a un patrón. Entonces a eso se le conoce como decimal periódico. Entonces, por lo tanto, es racional. 225, que es literal F, es una raíz cuadrada exacta. Entonces ahí queda criterio del estudiante que poner literal G menos raíz cuadrada de 17. Es una raíz cuadrada inexacta. Por lo tanto, es un número. Y literal H, raíz de 3.969, es una raíz cuadrada exacta. Es una raíz cuadrada exacta, por lo tanto es un número racional. Bien, de esa manera hemos terminado con la actividad número 1, con el numeral 1 de la página número 20. El numeral 2. Escribe los números irracionales comprendidos entre los pares de números indicados, entre 0 y 1. Entonces, para empezar a hacer literal A entre 0 y 1, podemos poner dos números irracionales que no tengan ningún patrón fijo, o sea, que no tengan, que los decimales sean aleatorios. Podemos hacerlo. Por ejemplo, he puesto yo 0.34589 y los puntos suspensivos que indican que van hasta el infinito. He puesto también otro número que también podría ser solución, 0.543234 y puntos suspensivos que significan un sinfín de decimales. Estos dos decimales están comprendidos entre 0 y 1. Y son decimales que no tienen un patrón, por lo tanto son irracionales. Literal B. Raíz de 4 es igual a 2. Entonces quiere decir que tengo que buscar dos números irracionales que comprendidos me den raíz de 4, que es igual a 2, y 7 tercios. 7 tercios lo he convertido en un decimal. Y el resultado de convertir 7 tercios en un decimal, es decir, dividir 7 entre 3, es 2,3333. Con un número infinito de decimales quiere decir que ese es un decimal periódico. Entonces, como solución, he puesto dos números, 2.0045 y un sinfín de decimales, y raíz de 5. Raíz de 5 en realidad es el número decimal 2.2360, y asimismo, como es una raíz cuadrada inexacta, es un número irracional.
con un sinfín de decimales, ¿verdad? Entonces, estos dos números van entre estos de aquí. Entonces, esta es la solución del literal B. El literal C, entonces, entre menos 1 y 1, puedo seguir la misma lógica que he seguido hasta ahorita para encontrar dos números entre menos 1 y 1. Lo mismo entre 8 y menos 8.1. El literal E, 2 séptimos es el número 0.2857 y 2 quintos es igual a 0,4. Quiere decir que entre este par de números hay que buscar dos números que sean irracionales, que podemos hacerlo como he indicado hace un rato. Menos 1010 y menos 1010,56. Entonces son dos números negativos que entre ellos hay que buscar también dos números irracionales que estén entre estos números. Bien, de esa manera hemos terminado la actividad número 2, el numeral 2 de esta página. Vamos al numeral 3 de esta página. Dice, calcula la diagonal de las siguientes figuras. Señala si el valor obtenido es racional o irracional. Primero, empecemos dándonos cuenta, observando que esto es un cuadrado, de tal manera que cada uno de sus lados mide o tiene la misma magnitud. La altura mide 8 metros y el ancho también mide 8 metros. Empezamos trazando una diagonal. La diagonal es aquella que está aquí. Se puede notar, trazando la diagonal, podemos tener un triángulo rectángulo, como teníamos en la figura anterior. El triángulo rectángulo entonces se resuelve por teorema de Pitágoras, ¿verdad? La fórmula que estábamos utilizando en el ejercicio anterior era esta fórmula de aquí, donde C es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. A es un cateto. En este caso, el cateto A vamos a ponerle la altura, el cateto B vamos a ponerle el ancho, y el cateto C es la hipotenusa C, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver esto, encontrar esta diagonal, es reemplazar los valores en estas letras que están aquí. Entonces, nos queda de la siguiente manera. C es igual a raíz cuadrada de 8 cuadrado más 8 cuadrado. Recordemos que 8 al cuadrado es 64 y nos queda de la siguiente manera. Sumamos 64 más 64 y tendríamos raíz de 128. Raíz de 128 es un decimal es una raíz inexacta, por lo tanto es un número irracional. C es aproximadamente igual a 11,3137 y un sinfín de decimales, por lo tanto es irracional. En el literal B hacemos exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el literal A. Trazamos la diagonal, que para nosotros va a corresponder a la hipotenusa, 3 medios, que va a ser, utilizamos la misma fórmula, 3 medios, que es 1.5 centímetros, dividiendo 3 dividido entre 2, podemos tomar una calculadora, dividimos 3 dividido para 2 y me va a dar 1.5. Quiere decir que esta fracción la estoy expresando como un decimal. Entonces, de esa forma voy a trabajar este ejercicio de aquí, reemplazando el cateto A, que para mí sería 1.5, y el cateto B, que sería 9 centímetros. Y calculando los valores que tenga que calcular, y al final sacando el resultado. Si puede notar 1.5 al cuadrado y 9 al cuadrado, que es lo que tengo que resolver. Y de esa forma comprobar si el resultado es racional o irracional. El literal C y el literal D son exactamente igual. Debo trazar primero una diagonal y luego cada uno utilizando la fórmula del teorema de Pitágoras que ya hemos visto, reemplazando los valores y de esa forma obtener un resultado. Y comprobar si es racional o es irracional. Lo mismo con el literal D. Trazo la diagonal y utilizo la misma fórmula. Literal 4, numeral 4. Representa en la recta numérica. Cada uno de estos números que están aquí son números irracionales en los tres literales que vemos aquí en este numeral 4. Vamos a representarlos geométricamente. ¿De qué manera? Vamos a elaborar un triángulo rectángulo de tal manera que podemos llegar a uno de estos números. Vamos a empezar con el literal A. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene dos catetos. El cateto horizontal, que podría ser el cateto B, y el cateto vertical, que podría ser el cateto A. Entonces empezamos poniendo 2 centímetros, trazando del 0 al 2, que serían 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? Porque 2 por 2 es igual a 4. Y 1 centímetro acá. ¿Por qué 1 centímetro? Porque 1 al cuadrado, 1 por 1, es igual a 1. 2 al cuadrado es igual a 4 y 1 al cuadrado es igual a 1.
de tal manera que 2 al cuadrado más 1 al cuadrado sería 5. Y como estamos trazando una hipotenusa y vamos a trabajar con teorema de Pitágoras, entonces me va a dar raíz de 5. Una vez que tengo trazado el triángulo rectángulo en esta recta numérica, entonces voy a tomar aquí, voy a hacer una marquita en la parte superior, hacer una marca, voy a tomar un compás, por eso es un procedimiento geométrico, donde una de las puntas va a ir en el número 0 y la otra punta del compás, la que marca, donde he marcado, donde he hecho esta marca. De tal manera que tomo el compás que ya tengo, la punta del compás en 0 y la otra punta que tiene el lápiz la tengo en esta punta del triángulo rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es, con el compás, llegar hasta donde me dé la circunferencia en la recta numérica, de tal manera que debe quedarme una línea de esta forma, y en aquí donde se cruza la línea con la recta numérica es el valor raíz de 5. Si pueden notar, aquí tengo raíz de 5 es igual a 2 al cuadrado, como les indicaba al inicio, más 1 al cuadrado, de tal manera que 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 5, y raíz de 5 es aproximadamente a 2.2361 y un sinfín de decimales. Donde he marcado con esta parte roja, entonces ahí es raíz de 5, de tal manera que he encontrado que he representado la raíz de 5, un número racional, de forma geométrica en una recta numérica. Lo mismo voy a hacer con los siguientes literales. El literal B dice menos raíz de 13. Empecemos dándonos cuenta que cada uno de estos números son negativos, de tal manera que debo colocarles el signo. Bien, entonces para poder armar el 13 vamos a empezar haciendo así mismo dos catetos, cateto horizontal y cateto vertical. En este caso voy a hacer el cateto horizontal 3. ¿Por qué 3? Porque 3 por 3 es 9 y el 3 centímetros, y el cateto vertical va a medir 2 centímetros. Aquí hay un error, es 2 centímetros. El cateto vertical va a ser 2 centímetros. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9 y 2 por 2 es 4. 9 más 4, 13. De tal manera que tendría ya 13, raíz de 13. Trazo la diagonal, entonces ya tengo armado. Entonces lo que voy a hacer aquí es trazar una línea, una línea para poder poner el compás, una punta del compás en el número 0 y la otra punta del compás donde he trazado esta línea de aquí. Entonces la punta que marca, obviamente, lo que voy a hacer es trazar y darle la circunferencia que me llegue hasta el punto donde se cruce con la recta numérica, de tal manera que me quede una línea parecida a esta. Y en este punto de aquí es el número menos raíz de 13. Menos raíz de 13. Ahí. De esa forma he encontrado geométricamente raíz de 13. Bien, el siguiente ejercicio dice raíz de 8. Para ello entonces estoy en el lado positivo, como se puede notar aquí, comienza en el número 0, entonces 2 centímetros, porque 2 al cuadrado es 4, el cateto horizontal, el cateto vertical también va a valer 2 centímetros, porque 2 al cuadrado también es 4, si pueden notar, 2 al cuadrado es 4 más 2 al cuadrado, que también es 4, sería 8, y como trato de un triángulo rectángulo, entonces la diagonal va a valer raíz de 8. Igual como hemos hecho en los dos ejercicios anteriores. Trazo una línea aquí, una marca para saber que ahí voy a poner la punta del compás y la otra punta aquí en el número 0. Trazo una línea con el compás, hago llegar hasta la recta numérica de tal manera que donde se cruce la línea que acabo de trazar con la recta numérica, en ese punto es equivalente a la raíz del número 8. Bien, espero haya quedado un poco claro y puedan replicar el ejercicio que tienen en el libro. Numeral 5. Determina el valor de los números irracionales en la calculadora. Escribe con 6 cifras decimales, luego redondéalos a las décimas. Bien, lo que vamos a hacer aquí es tomar una calculadora, digitar raíz de 7 y aplastar la tecla igual, que en este caso sería 2.645751. Los estamos escribiendo con 6 cifras decimales como dice el ejercicio y luego redondearlos a las décimas.
décimas. Décimas quiere decir que tengo que expresar con un solo decimal. Aquí tengo que hacer el redondeo. Aquí en este caso. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio aquí? ¿Cómo sería el resultado? Sería 2.6 simplemente. Sería 2.6, nada más. 2,6. No es otro número porque el número 4, este número 4 es menor a 5. Está entre el 0 y el 5, es menor a 5, por lo tanto el número 6 queda tal y cual como está ahí, el número 6. Miremos el siguiente caso. 1 más raíz de 11, expresado con 6 cifras decimales, como decía, es de esta forma. Pero ¿qué pasa aquí con raíz de 11? Raíz de 11 en realidad sería 1 más 31, 66, 24, 7. Si pueden notar, para las 6 cifras decimales he truncado aquí. Pero este 4 pasó a ser 5 porque este número 7 es un número mayor o igual a 5. Es un número mayor o igual a 5. Por lo tanto, este número 4 pasa a ser 5. A diferencia de la parte de acá, de la parte de raíz de 7, donde el número 4 era menor a 5, por lo tanto el número 6 quedó tal y cual como estaba ahí. Acá el número 4, porque el 7 es mayor o igual a 5, el número 4 pasa a ser 5, quiere decir que aumenta a su número inmediato superior. Y ya resolviendo el ejercicio, truncando a una décima, entonces quedaría nomás el ejercicio 4.3. Y lo mismo hace con todos los números que están aquí, con todos los literales que están aquí. Numeral 6. Redondea los números irracionales famosos a la centésima y calcula el valor de cada número irracional. Números irracionales famosos se refieren a los irracionales trascendentes, como lo vimos al inicio de este video. El número 2, que es aquel número que está aquí, y el número pi, que me pide redondearlo a la centésima. Quiere decir que lo voy a expresar con 2 decimales. Entonces quiere decir que el número pi sería 3.14. Multiplico 2 por 3.14 y obtengo 6.28. El número pi otra vez aquí, quiere decir que aquí va otra vez 3.14. 0.25 representa un cuarto. Recuerde que cuando no hay un número al lado de una, en este caso una constante, pi es una constante. Recuerden que es un número que me sirve para expresar circunferencias. Entonces, aquí hay un número 1. Cuando no hay un número al lado de una constante. Entonces, 1 dividido entre 4 es igual a 0.25. Por eso está el 0.25 aquí. Multiplicado por el número pi, que tengo que poner 3.14, y multiplicar ambos números, me va a salir aquí un resultado. Y ese resultado tengo que redondearlos a las centésimas. La E ya la hemos visto antes, es el número de Euler, que tenemos que ver en el video para saber cuál es el valor del número de Euler. Y este número phi, este es el número phi que también lo vimos anteriormente en una parte anterior del video, que también ya sabemos cómo es, o sea, tenemos que redondearlo a las centésimas, siguiendo los criterios de redondeo que vimos en el numeral anterior. Luego multiplicamos por 8 y ahí tendríamos ya el resultado que va a ser el definitivo. Bien, pasemos al numeral 7. Redondea los números irracionales a las milésimas. Aquí me pide a las milésimas. ¿Ya? Luego coloca los signos mayor, menor o igual según corresponda. Para yo saber aquí realmente, o para que se me haga más sencillo saber qué signo colocar, tengo que todos estos números racionales e irracionales convertirlos a decimal. 24 séptimos es un número racional. Divido 24 dividido entre 7, puedo tomar la calculadora, 24 dividido para 7, ese me va a dar un número 3.429, 429. Lo he colocado con 3 cifras decimales porque me pide redondear a las milésimas. Recuerde que la primera cantidad es décimo, segundo centésimo y la tercera es milésimo. Entonces milésimo es con 3 cifras decimales. Luego raíz de 10, digito en la calculadora raíz de 10 y entonces obtengo 3.162, que en este caso, este sí es un número racional, pero lo he redondeado a las milésimas. Entonces, ¿cuál es mayor a cuál? A simple vista se ve que 3.429 es mayor a 3.162, de tal manera que voy a colocar el signo mayor que. Entonces,
Lo mismo puedo continuar haciendo con todos los ejercicios que están aquí, tomando una calculadora y dividiendo. Recuerde que los decimales se obtienen, las fracciones se convierten en decimales dividiendo el numerador para el denominador. En el caso de aquí, en el literal E, tomo el número decimal y multiplico por el número phi, que ya conocemos. Entonces pongo el valor del número phi y multiplico por el valor de 3/5. Lo mismo con el número pi acá, en este ejercicio de aquí. Este número pi, que es 3.145, multiplico por 3, como lo vamos a ver a continuación. El 3 multiplicado por 3.142, ¿por qué 2? Porque si pueden recordar, este número decimal, el número pi, aquí iba el 1 y aquí al ladito tenía un número 5, 14, 15 y un sinfín de decimales. He colocado el número 2 porque aplico la técnica de redondeo. Al llegar a truncar solo a 3 decimales, el número 5 es mayor o igual a 5, entonces el número anterior, que era el 1, se pone el número inmediato superior, que en este caso sería el 2. Bien, luego 2 multiplicado por raíz de 9, raíz de 9 es un número entero, que sería 3, sería solo 2 por 3. Multiplicando 3 por 3.142 sería 9,426 y 3 por 2 es igual a 6. Bien, estos dos números ya es más fácil comparar. Recuerden que si se hace complicadísimo comparar entre un número decimal y un entero, podría yo agregar una coma y colocar tantos ceros como decimales quiera tener. En este caso, para que sean iguales, debería colocar 3 ceros, ¿verdad? De tal manera que sería 9.426 comparado con esto. Obviamente el 9 es mucho mayor que 6, entonces el signo que va es mayor que. Y el mismo análisis debo hacer con cada uno de los ejercicios que tengo aquí en este numeral 7. Numeral 8. Ordena en la forma indicada. Toma en cuenta el redondeo a las centésimas. Ahora me pide las centésimas, quiere decir que tengo que expresar cada número con 2 cifras decimales. Lo primero que voy a hacer es cada número expresarlo como un decimal. El menos 1 es un menos 1 mismo. El menos raíz de 2 sería menos 1,41. Nótese que solo he puesto 2 decimales. Tomo la calculadora, pongo raíz de 2, me va a salir un número bien grande, con muchos decimales, pero solamente he tomado 2. Ya aquí tengo que aplicar la técnica de redondeo si es posible, si no lo dejo ahí. Un medio, 1 dividido para 2, multiplicado por 3,14 y un sinfín de decimales, redondeado a 2 cifras, me sale 1.5. 1 dividido para 2 es 0.5, 0.5 multiplicado por 3,14 me va a salir 1.57. Menos 2 tercios, entonces es igual a 2 dividido entre 3. Aquí me va a salir, si yo divido, me va a salir 0,6666666 y un número infinito de 6. Pero como me pide redondear a 2 decimales, he puesto 7. Debería ir 0.6, aquí debería ir un 6, pero he puesto 7 por lo que hemos aplicado del redondeo, donde el número superior que sigue es mayor o igual a 5, el número que sigue, entonces en el truncamiento el número que me va a quedar es un número inmediato superior al que estaba. Entonces por esa manera, por esa razón, tengo aquí el número 7. Ese sería 0.67, los tercios. 5.16, que es el mismo, y raíz de 11, que es 3.32. Redondeado a 2 decimales. Ahora recordemos que para empezar a ordenar de forma ascendente empiezo primero con el más pequeño. Entonces, ¿cuál es el más pequeño de todos estos números? Siempre los negativos son los más pequeños que los positivos, y el negativo más pequeño es aquel que está mucho más lejos del número 0 en una recta numérica. Quiere decir que empezaría yo aquí con el menos 1,41, sería el primer número que tengo que colocar. Luego vendría el menos 1, luego vendría el 0,67 y ya que no tengo negativo, empezaría con los positivos. Los positivos, el más pequeño, obviamente es el que está más cerca del 0 en una recta numérica, que sería el 1,57 y así sucesivamente. Y de la forma descendente podríamos decir que es al revés, donde empezaría con el número más grande y luego con el número más pequeño. Ya estos números expresados como decimal ya sabemos cómo hacer. Luego de haber expresado como decimal, entonces empiezo a ordenarlos. El numeral 9 me trae un problema de números irracionales de igual manera.
Las medidas de las pantallas de los televisores siempre están dadas en números naturales. Un número natural quiere decir que es un número exacto, que me permite expresar una cantidad exacta. Un número natural es el número 1, 2, 3, 4, un número que me permite contar. Ese es un número natural. Bien, me hace una pregunta. ¿Es posible la existencia de un televisor cuyo largo sea 45.72 centímetros y su altura sea 25.4 centímetros? Toma en cuenta que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Justifica tu respuesta. Bien, empecemos haciendo un esquema de lo que me dice el ejercicio. Me dice que el largo es 45.72. O sea, tenemos el largo, 45.72 centímetros, suponiendo que esta es la pantalla de un televisor, y la altura es 25.4 centímetros, de tal manera que ya tengo el ancho y el alto. Bien, ahora me dice que la pulgada es igual a 2,54 y que las pantallas de los televisores siempre están dadas en números naturales. Recordemos que las pantallas de los televisores se miden en pulgadas y la pulgada se mide de acuerdo a la diagonal del rectángulo que representa la pantalla del televisor, de tal manera que esta línea de color púrpura, que he trazado aquí, es la que va a indicar las pulgadas que va a llevar este televisor. Entonces, recordando los ejercicios que hemos hecho anteriormente, aquí tengo un triángulo rectángulo en que me pide encontrar la hipotenusa, y eso es lo que voy a hacer ahora. Bien, entonces utilizamos la misma fórmula del teorema de Pitágoras que hemos utilizado a lo largo de todos estos ejercicios. Reemplazamos valores como lo hemos hecho anteriormente, digitamos los valores en una calculadora, al final elevando al cuadrado, sumando la otra cantidad también elevando al cuadrado y sacando raíz cuadrada, tiene que darle, haciendo todo el procedimiento, este valor de aquí, 52.30 centímetros, resolviendo todo. Aquí ya lo tengo resuelto, pero el deber del estudiante es ir resolviendo paso a paso como lo hemos ido haciendo a lo largo de todo el ejercicio. Bien, ahora, ¿cómo expreso esta cantidad en pulgadas? Me está diciendo, dice el ejercicio que 2.54 centímetros equivale a una pulgada. Entonces, ese 52.30 centímetros voy a dividir para 2.54 de la siguiente manera. De tal manera que el resultado que salga voy a obtener en pulgadas. Bien, entonces me sale 20.59 pulgadas el ejercicio. Volviendo a la pregunta que me dice, ¿es posible la existencia de un televisor cuyo largo sea este? Dado que la medida de las pantallas siempre vienen en números naturales, entonces esto ya queda a criterio. ¿Es posible o no es posible que un televisor tenga 20.59 pulgadas? ¿20.59 será un número natural? Bien, entonces eso ya queda para justificación del estudiante.